¿Qué cuenta si nunca llegó a despertar? El libro cuenta la historia de tres hermanos, tres niños, que viven uno de esos veranos, pues que viven los niños cuando son pequeños, en los que disfrutan de una total libertad, o por lo menos disfrutaban antes, quizá ahora menos. Pero antes los niños de mi época vivíamos las tardes de verano sobre todo con un total alejamiento de nuestra casa, de nuestros padres, nos lanzábamos a vivir nuestras aventuras. Y estos niños pues viven un verano que comienza siendo como cualquier otro, pero que se empieza a complicar y que empieza a dar lugar a una serie de aventuras que darán lugar a un acontecimiento excepcional, clave en sus vidas, y que siempre recordarán. Entonces la novela parte de los recuerdos de uno de estos tres niños, Toño el mediano, que es el narrador, a raíz de ciertos acontecimientos en su vida, ciertos acontecimientos pues le recuerdan aquel verano, y entonces empieza a narrarle todo lo que ocurrió entonces a su hermana, que no vivió aquellos momentos, y que sabe que siempre en esa familia ha quedado una especie de espina clavada, una especie de, digamos, de historia de la que nunca se habla, y que tiene necesidad de conocer porque al fin y al cabo es su propia historia. Entonces, durante aquel verano lo que ocurrió fue la preparación de un gran viaje, era un gran viaje a Kenia, desde Torrelodones, un pueblo cercano a Madrid, que es donde viven estos niños. Y en la preparación de ese gran viaje, los niños empiezan a su vez a montar una especie de plan paralelo. Lo que quería su padre entonces con aquel gran viaje era rodar un gran documental en África, porque era su ocupación. Lo que pasa es que la situación económica no era buena, y entonces decide arriesgarlo todo a una carta, a un gran proyecto que es el de rodar este gran documental en un lugar perdido en la costa de África, que es una ciudad en ruinas muy misteriosa, que existe realmente y sobre la que se ha estudiado muy poco. Entonces, al mismo tiempo que los padres preparan este viaje, los niños empiezan por su parte también a preparar una especie de plan paralelo que se ajusta a ese gran proyecto que tienen ese verano. Y, en fin, a través de esas aventuras, pues como digo, acabarán ocurriendo cosas que no son tan cotidianas, pero bueno, que yo creo que forman parte, digamos, de los recuerdos de todo niño, porque en los recuerdos de todo niño yo creo que están tanto los acontecimientos, digamos, felices y esa parte mágica y de ilusión de la infancia, pero al mismo tiempo también pues se abren paso ciertas pesadillas, y esas pesadillas a veces pues digamos que tienen una repercusión durante el resto de nuestras vidas. ¿Por qué nos gustará el libro? Yo creo que cuenta cosas que nos resultan muy cercanas a todos los que hemos tenido una infancia, o sea, absolutamente a todos, y sobre todo a los que hemos vivido una infancia que ha sido una infancia en la que nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido queridos y hemos formado unos vínculos muy estrechos, sobre todo con nuestro entorno más cercano. Entonces la novela rasca en esos recuerdos emocionales de la infancia. Pero esos recuerdos, como decía, son en cierto modo agridulces, porque siempre entre los sueños también se abren paso las pesadillas. Yo creo que al final el proceso de nuestra infancia es una búsqueda de sueños, o una fabricación de sueños, que son sueños que perseguiremos durante el resto de nuestras vidas, y de hecho yo creo que los sueños no realizados de la infancia son los que vamos a perseguir siempre. Pero también me gusta decir que cuando perseguimos nuestros sueños, si volvemos la cabeza, nos daremos cuenta de que detrás de nosotros corren también las mismas pesadillas que hemos tenido de niños. Y estas pesadillas a veces no tienen ningún motivo concreto, pero otras veces nacen también de recuerdos trágicos, de experiencias traumáticas que han podido marcarnos para el resto de nuestras vidas. Entonces yo lo que he tratado de reflejar es ese mundo de la infancia, que es muy emocional, que está a medio camino entre la felicidad del sueño y el horror de la pesadilla, y que dejará pues una sensación agridulce. Al final yo creo que con el tiempo solo recordamos, digamos, la parte emocionalmente constructiva, podríamos decir, pero yo creo que esas pesadillas que en cierto modo nos carcomen es algo de lo que tenemos que liberarnos, porque si no nos perseguirán siempre. Entonces, para este personaje, para Toño el narrador, el recordar toda aquella infancia en cierto modo va a ser también una manera de poder liberarse de esas pesadillas, y una manera de poder dar en cierto modo un salto definitivo hacia la edad adulta, porque eso alude el título del libro. Si nunca llego a despertar, al final habla de un despertar de la infancia a la adolescencia, pero también de un despertar del sueño a la realidad. Y yo creo que igual que muchas veces no queremos despertar del sueño porque nos sentimos bien con lo que soñamos, tampoco queremos despertar de la infancia, porque al final es el periodo de nuestras vidas que recordamos con más cariño. Entonces la novela habla de esos despertares y habla de esa transición hacia la madurez.
Es una novela que tiene, como digo, un trasfondo muy emocional, muy cercano y digamos, yo creo que en cierto modo pues tejido por el cariño de estas relaciones de la infancia, pero que al mismo tiempo también tiene ese lado tenebroso, ese toque, digamos, un poco terrorífico que yo creo que nos espera siempre detrás de cada sueño, con cada pesadilla. Muchas gracias por la entrevista. Un placer.